Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar sobre algo que ha estado en la mente de todos y de todas hace algún tiempo ya. Vamos a hablar y vamos a hacer una clase sobre el nuevo coronavirus, cómo nos ha afectado a nivel mundial y cómo nos afecta también a nivel nacional. Voy a hacer una clase corta, espero que sea útil para ustedes. Y esta semana vamos a tener un taller que les voy a indicar en la última diapositiva en qué consiste. Bueno, hablemos un poquitito sobre qué es este nuevo coronavirus. Efectivamente, nosotros a fines del año pasado nos enteramos entonces de la existencia de un nuevo tipo de coronavirus que nos comenzó a afectar a los seres humanos. Pero este no es el único coronavirus que conocemos. Hasta la fecha ya conocemos a 4 géneros de estos coronavirus que pertenecen a una familia más grande entonces. Y bueno, las enfermedades que pueden causar estos coronavirus van desde leves, cuadros leves, a cuadros graves, tanto en humanos como en animales. Vamos a ver entonces también que este tipo de enfermedades son también llamadas zoonosis. Bueno, de estos coronavirus, además de los 4 tipos de coronavirus que pueden causar enfermedades leves, pero también graves en ciertos seres humanos, existen nuevos coronavirus que hemos descubierto a lo largo del tiempo, 3 de ellos que han causado epidemias bastante graves en distintas características que las vamos a mencionar a continuación. Conocemos el SARS, conocemos el MERS y ahora, bueno, conocemos esta nueva enfermedad que llamamos COVID-19. ¿Qué sabemos sobre estas nuevas enfermedades? Bueno, tienen algunas características que son compartidas y otras que los hacen bastante diferentes. Principalmente los cuadros que producen son cuadros o infecciones respiratorias agudas, bajas, eh, y vamos a ver entonces qué diferencias tienen al respecto de esta nueva enfermedad. Nosotros conocíamos ya al SARS, que es un síndrome agudo respiratorio severo. Así se diagnosticó a esta nueva enfermedad que surge alrededor del año 2002-2003 y que logró causar más de 8.000 casos en el mundo. Surge entonces en China los primeros casos y logra llegar a 26 otros países, entre ellos países de Norteamérica, también de Sudamérica, de Europa y de Asia. ¿Qué otras cosas sabemos del SARS? Tuvo una tasa de letalidad de 9,5% y logró ser controlado. No han existido más casos de esa enfermedad desde el año 2004. Una de las características que presentó ese brote específicamente fue que tuvo un 58% de transmisión nosocomial, es decir, dentro de los recintos hospitalarios. Y fue algo que encendió bastantes alarmas en su momento. Luego avanzamos en el tiempo y en el año 2012-2013 surgen entonces nuevos casos de un nuevo coronavirus que fue diagnosticado en ese momento llamado como MERS, como síndrome respiratorio del Oriente Medio, y alcanza hasta este momento, han alcanzado a registrarse cerca de 2.500 casos, con una tasa de letalidad, si ustedes se fijan, bastante elevada, cercana al 34%. No ha logrado ser controlada esa epidemia, continúa su transmisión en ciertos países. Inicialmente sus casos fueron en Arabia Saudita y lograron llegar a 27 otros países y hasta el día de hoy entonces todavía se registran algunos casos esporádicos de esa enfermedad. Fíjense que el 70% de esos casos también tienen una transmisión nosocomial, es decir, dentro de los recintos de salud. ¿Qué sabemos sobre esta nueva enfermedad COVID-19 que es causada entonces por el SARS-CoV-2? Bueno, hasta la fecha, hasta el 23 de abril, que fue el último registro enviado entonces por la Organización Mundial de la Salud, ya van más de 2,5 millones de casos y más de 175.000 fallecidos. La tasa de letalidad que tiene esta nueva enfermedad registrada a la fecha por los registros enviados por todos los países a la Organización Mundial de la Salud
es de alrededor de 6,9%, pero, y aquí hay un gran pero, y es algo que vamos a estar indagando y profundizando a lo largo del semestre, esos datos se basan en registros que no son muy fiables porque no todos los países están registrando de la misma forma sus muertes y no todos los países están haciendo todos los esfuerzos diagnósticos entonces para poder registrar a toda su población realmente enferma. Por lo tanto, esa tasa de letalidad probablemente sea bastante menor. No sabemos cuán menor porque es una pandemia que efectivamente está en pleno desarrollo y estamos aprendiendo mucho sobre esta nueva enfermedad. No está controlada, claramente, estamos todos viviendo las consecuencias de esta nueva enfermedad que surgió entonces a fines del año pasado. En relación a la transmisión dentro de los centros hospitalarios, sabemos también que en varios países se han indagado cuáles son los impactos en el personal de salud y ha llegado entonces, de acuerdo a los últimos registros, hay países donde incluso llegan entonces a registrarse que el 10% del personal de salud se enferma entonces a causa o a consecuencia de estar entonces atendiendo a personas con COVID-19. Por lo tanto, una de las características que sabemos que tiene esta actual pandemia es que el personal de salud se ve entonces más afectado que otras profesiones porque sabemos que cómo se transmite este virus es por medio de las gotitas y por medio del contacto estrecho y por lo tanto el personal de salud va a estar entonces en contacto estrecho con personas en su etapa infectante, lo que les hace entonces estar en un mayor riesgo. Hablamos hace un segundo de que esto era una zoonosis. ¿Qué significa esto? Significa que es una enfermedad que se transmite desde ciertos animales hacia el ser humano. Sabemos que el reservorio de esta nueva enfermedad y también del SARS y del MERS, de las enfermedades que hablamos hace un momento, su reservorio o su hospedero natural son los murciélagos y probablemente existe un animal intermedio entre el murciélago y los seres humanos que fue entonces el que potenció la transmisión de estos primeros casos. Se ha hecho algunas investigaciones al respecto y en relación a las otras enfermedades se sabe que el animal intermedio del SARS eran las civetas, que es un felino, del MERS eran los dromedarios, ¿cierto? Estos tipos de camellos. Y del SARS-CoV-2 hay una hipótesis que todavía no está aprobada, pero hay una hipótesis de que podrían ser los animales llamados pangolines, que es el animal que es más traficado en el mundo. Hay ciertas poblaciones que usan sus escamas como un remedio falso y esto los convierte entonces en seres perseguidos y traficados. Podría haber sido, de acuerdo a algunas investigaciones, que les dejo acá las referencias en caso que a alguien le interese verlas en profundidad, podrían entonces haber sido los animales que lograron transmitir desde los murciélagos hacia los seres humanos. ¿Cómo se ve una pandemia? Así se ve una pandemia. Una pandemia significa que es una enfermedad que ha logrado entonces transmitirse y ha logrado entonces una distribución global. Y es como vemos en este mapa que entonces tenemos una distribución ya en todas las regiones, en muchas partes del mundo y por lo tanto es una amplia distribución. ¿Qué sabemos sobre el último reporte de la Organización Mundial de la Salud? Como comentábamos hace unos minutos, efectivamente, si nosotros vemos acá en el gráfico al inferior, es como está la distribución de los casos de acuerdo a las regiones. Europa, que fue uno de los continentes muy golpeados por esta enfermedad, al día de hoy vemos una tendencia a la estabilización de los casos. Pareciera que ya no están creciendo más. Europa la vemos en el color salmón, pero preocupa porque no vemos tampoco que haya una franca disminución de los casos, por lo tanto vemos que se mantiene ahí la epidemia. América, que las vemos en las barras amarillas, vemos que preocupantemente entonces ha ido aumentando su aporte de los casos y vemos que entre Europa y América están más o menos la mitad de los casos aportados. El resto de las regiones también aportan casos, pero en menor participación. África, que es un país que se teme que haya mucho subregistro porque vemos que tiene una muy pequeña participación, pero esperamos entonces que se hagan más esfuerzos diagnósticos para conocer mejor la epidemia y cómo está afectando a esa región. Vemos que la letalidad en este cuadro es muy distinta entre las regiones, pero podemos también recordar hace un momento que dijimos que la letalidad puede ser
muy difícil de comparar tanto entre países como entre regiones porque no todos los países están utilizando las mismas definiciones o utilizando entonces las mismas formas de registrar a los pacientes que mueren entonces con el diagnóstico de COVID-19. Por lo tanto, es difícil realmente hacer una comparación de esos datos. ¿Qué otras cosas sabemos de esta enfermedad? Bueno, sabemos que causa un cuadro respiratorio agudo severo en un porcentaje importante de los casos. Vemos que alrededor del 20% de los pacientes requiere estar entonces hospitalizado y de ese 20%, un 5% requiere entonces una cama crítica por necesitar ventilador mecánico o por necesitar entonces estabilización y un, digamos, apoyo de unidades críticas. Eso es muy difícil para que todos los países se puedan hacer cargo en un tiempo muy corto de tiempo, que un 5% de una enfermedad que es altamente transmisible, de pronto, por eso que vemos entonces que algunos países se han visto muy afectados por esta enfermedad, más que nada porque no tienen entonces una capacidad crítica instalada suficiente para poder hacerse cargo de toda esta gran cantidad de pacientes que de pronto surgen entonces en los países, que es lo que nosotros también vamos a probablemente experimentar prontamente en nuestro país. Vamos a hablar sobre los datos nacionales a continuación. ¿Cuáles son las formas de prevenir entonces a nivel poblacional? Existen varias estrategias. No son estrategias que compiten entre sí, son estrategias que dependiendo de cuál es la realidad tanto nacional como local, van a ir instalándose en las regiones que así lo requieran. Tenemos prevención por medio de las estrategias de contención, como el aislamiento de los pacientes, como la cuarentena de los contactos, como el control de las infecciones asociadas a la atención de salud y ciertas actividades básicas como la comunicación al público, que es algo que es muy relevante, la comunicación de riesgos hacia la población, que podemos discutir entonces sobre qué tan bien o qué tan mal ha sido la comunicación de riesgos de las autoridades actualmente en nuestro país. Promover la higiene respiratoria, por supuesto, el lavado de manos, cosas tan simples como el lavado de manos. La gracia de este virus, cosas buenas que tiene, es que tiene una capa que es lipídica y por lo tanto con un lavado de manos con agua y jabón o con alcohol gel se logra entonces inactivar este virus y podemos entonces nosotros disminuir la transmisión y disminuir el riesgo de contagio. Y el distanciamiento social, que son medidas que todos hemos estado experimentando. Las medidas de mitigación tienen relación con estrategias poblacionales de distanciamiento, como promover entonces la telecomunicación, lo que estamos trabajando nosotros ahora, no estamos haciendo nuestras clases en las aulas, sino que por medio de la telecomunicación. Se prohíben las reuniones masivas, por supuesto, donde tienes un foco importante para poder entonces generar ya brotes no pequeños, sino que grandes brotes al mismo tiempo. Suspensión de clases, de trabajo, de tránsito, cordones sanitarios, las cuarentenas poblacionales y los cierres de fronteras. Todas esas son medidas extremas de mitigación para entonces lo que se ha hablado bastante, que es esto de aplanar la curva, es decir, que los casos no se vean concentrados en el tiempo, sino que logren distribuirse en un periodo de tiempo para que no colapsemos ni saturemos los hospitales ni las unidades críticas. Bien, ¿qué pasa en Chile? Todos queremos saber un poco qué pasa y qué va a pasar, ¿cierto? Bueno, en Chile vemos entonces aquí en la curva efectivamente que preocupantemente cada día entonces aumentan los casos que se van diagnosticando. Vemos que es una epidemia que no está bajo control, es una epidemia que vemos que ha ido respondiendo entonces en el tiempo cuando nos comparamos con otros países, aunque esto es bastante injusto al compararnos con otros países, nosotros vemos que pareciera que tenemos una epidemia que ha logrado estabilizar un poco los casos, pero efectivamente tenemos que fijarnos que de todas maneras estamos diagnosticando entre 300, 500 casos incluso diarios, que eso efectivamente al analizar a nivel poblacional es un impacto poblacional muy grande. Queremos entonces que las estrategias logren efectivamente aplanar esta curva para que no tengamos concentrados en el tiempo, sino que distribuidos. Hay todo un tema con los datos, desde la academia, también desde las sociedades científicas, se ha solicitado que las autoridades sean más transparentes en la entrega de los datos. Esto es algo que cuesta mucho entonces comprender realmente los fenómenos epidemiológicos cuando no tenemos tantos datos para poder entonces estudiarlos y analizarlos por nuestra cuenta.
De acuerdo al último informe entregado por el Ministerio de Salud, podemos ver entonces que en Chile hay una tasa de casos de 54 por 100.000 habitantes y hay un aumento, por supuesto, que la mediana de edad de los casos es alrededor de 40 años, pero que tenemos también casos hospitalizados, como podemos ver acá, también en niños y es decir, en todas las edades, aunque tienden a concentrarse entonces en una tasa mayor a medida que van pasando los años. Por lo tanto, eso también es algo que debemos considerar, que en un principio pensábamos que solamente se van a ver afectados los adultos mayores, pues podemos ver entonces que efectivamente hay casos y hay hospitalizaciones a todo rango etario. Cuando vemos entonces en relación al tipo de casos, lo que preocupa bastante es que no se puede confirmar el nexo epidemiológico de los casos siempre. Por lo tanto, eso todavía nos hace indicar que Chile se encuentra en un país con transmisión comunitaria. Es decir, no podemos saber efectivamente toda la cantidad de los casos si provienen entonces de alguien que viajó, si alguien que sabemos cuál es entonces el nexo epidemiológico que contagió a esa persona y al no saberlo, debemos asumir que hay transmisión comunitaria, es decir, que el virus se encuentra circulando alrededor nuestro. Ya vamos a terminar, pero en relación a esta enfermedad y a un mundo altamente globalizado y donde las comunicaciones son tan inmediatas, todos ustedes probablemente han recibido alguna cadena de WhatsApp, alguna información de redes sociales que suena bastante falsa. Entonces, siempre, siempre la recomendación cuando alguien les envía un mensaje de audio, una cadena de WhatsApp o información que uno recibe por distintas fuentes, siempre hay que confirmar con las fuentes oficiales. Voy a dejarle al final de la clase un montón de listados donde uno puede recurrir cuando tienes dudas o inquietudes sobre este nuevo virus, pero hay muchos mitos circulando, les dejo acá algunos para que los podamos discutir si ustedes han escuchado otros más. Es importante entonces siempre, siempre cuando nosotros escuchamos algo, ir a las fuentes oficiales para confirmarlo. Por lo tanto, también es relevante para ustedes que son identificados en sus propias comunidades como estudiantes de carreras de la salud. Probablemente la gente les hace muchas preguntas y es bueno siempre indagar y profundizar en cuáles son los elementos reales o falsos de las afirmaciones que circulan entonces. ¿Qué sabemos sobre la mascarilla? Esto ha sido todo un tema controversial, es complicado. Es complicado porque sabemos que la recomendación de mascarillas a la población general no tiene evidencias robustas, se basa en evidencias que son bastante débiles y que incluso puede aumentar el riesgo porque la población no sabe utilizar mascarillas y al ponerse una mascarilla puede tender incluso a tocarse más la cara y por lo tanto aumentar el riesgo de contagio. ¿Dónde se recomienda? Sí, por supuesto, la prioridad la tiene el personal de salud. Tampoco puede ser que la recomendación de que todos utilicemos mascarillas haga entonces que haya más desabastecimiento en los centros de salud, que son las personas que, recordemos al principio, tienen un riesgo aumentado de contagio y van a ser quienes necesiten entonces tener sus elementos de protección personal resguardados para su uso. De todas formas, sí la población debe ocupar mascarillas siempre y cuando se encuentra asintomática para proteger entonces al resto, o si están asintomáticas pero deben cuidar a alguien más y por lo tanto también están en un riesgo aumentado. De todas maneras, en Chile recordar que es obligatorio el uso de mascarillas en ciertos espacios, como en el transporte público o privado remunerado, y también en los ascensores y también, de acuerdo a las últimas normativas, en todo lugar donde haya una reunión de 10 o más personas. Pero de nuevo, esto no puede significar que causemos desabastecimiento en los centros de salud, por lo tanto, siempre evaluar esto cuando nosotros vamos a adquirir mascarillas, tratar de disminuir el riesgo de desabastecimiento en los centros de salud. Por último, les dejo un decálogo para el personal de salud. Ustedes van a ser profesionales de la salud, ya se van acercando a esto y seguramente hay muchos de estos elementos del decálogo que les van a hacer mucho sentido y les pueden ayudar entonces en relación a la crisis sanitaria que estamos viviendo y cómo nos impacta diferencialmente al personal de salud. Todos y todas somos necesarios, ¿sí? Estamos tratando de minimizar el impacto en nuestra vida diaria, minimizar el impacto en ustedes también. Estamos tratando de fortalecer el trabajo en equipo para ayudarnos también. Tenemos que saber pedir ayuda cuando lo necesitamos. Esto es difícil, muchas veces tratamos de llevarnos toda la carga solos, pero no lo estamos. Y es bueno también que si alguno de ustedes quiere ayuda y necesita ayuda,
tengamos entonces los canales para poder apoyarnos entre todos nosotros. Nuestros foros siempre van a estar abiertos si alguien necesita apoyo en algún sentido. Tenemos que tratar de cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar y tratar al resto. Ustedes, cuando sean personal de salud, también entonces van a entender que nosotros primero tenemos que estar bien nosotros para poder apoyar al resto. Tenemos que resguardar la comunicación y también los afectos, tratar de evitar aislarnos del resto, aunque suena muy difícil, especialmente en un momento de alto impacto también a nuestra propia salud mental, pero tenemos que tratar de evitar entonces aislarnos. Tomar conciencia de los límites, no podemos tener todo bajo control, por más que nos gustaría. Tenemos que prepararnos para emociones fuertes e inesperadas, probablemente en sus familias y en sus amigos. Probablemente también han visto que esto los impacta mucho de forma muy intensa y hay que prepararnos para poder ayudar al resto, ¿cierto? Es importante también mantenernos bien informados, lo que están ustedes haciendo ahora, recibiendo entonces información actualizada al respecto, no sentirnos culpables de lo que está pasando, aunque cueste un poco. También cuidarnos es proteger nuestros espacios, resguardarlos también. Y por último, no olvidar nuestros proyectos. Pareciera que está todo en pausa, que nada más importa que el COVID y que la pandemia, y esto no es cierto. Tenemos que tratar de mantener también nuestras rutinas y lo que significaban nuestros proyectos anteriores. Por último, y ahora sí es lo último, esta semana tenemos un taller que no es obligatorio, pero sí nos gustaría que participaran la mayor cantidad de ustedes. Creemos que les puede ayudar incluso para entender y para también reflexionar en equipo y en grupo. No son, vamos a dejar un par de preguntas en el foro para que las desarrollen con calma, para que las desarrollen y reflexionen profundamente. Pero no es en grupo, la idea es que cada uno de ustedes dé su análisis personal y cuente anécdotas al respecto al par de preguntas que les voy a hacer llegar a continuación. Esa sería esta clase de esta semana. La próxima semana también vamos a respetar que el viernes es considerado un feriado, por lo tanto la próxima semana no se programa una clase de epidemiología y estadística, por lo tanto la próxima clase la vamos a tener el viernes subsiguiente. Con esto me despido, deseándoles entonces que esperamos que se encuentren muy bien y que puedan entonces ayudar entonces tanto ayudarse a ustedes como ayudar al resto de quienes los rodean.